Amigos de Enlace, muy buenas noches, continuando el ciclo Construyendo la Patria Grande. Y en el anterior capítulo analizamos lo que es la comunidad andina con la presencia del licenciado Eloy Mendoza, para seguir en lo que son los 45 años de vida de la comunidad andina, de un proceso de integración que comprende a Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, y que el día de hoy veremos sobre todo la presidencia pro tempore de Bolivia en la presencia de la comunidad andina. El día de hoy nos acompaña, amigos de Enlace, el director de Integración y Cooperación Económica, el licenciado Horacio Usquiano. Bienvenido, Horacio, primero a Viayala Televisión, al set de Enlace, a lo que es el ciclo Construyendo la Patria Grande, y gracias por continuar lo que ya hemos empezado con el viceministro Endara, con Eloy Mendoza, y hoy que cerramos el ciclo de la comunidad andina. Bienvenido a Enlace y a Viayala, Horacio. No, bueno, muchas gracias, querido Carlos. Para nosotros es muy importante difundir este proceso de integración del cual pertenecemos ya hace 45 años. La participación de Bolivia en la comunidad andina es muy importante, lo ha sido en otrora y ahora viene siendo muy importante en ocasión de lo que hemos recibido la presidencia pro tempore de este organismo subregional andino. Y la presencia, amigos de Enlace, del licenciado Horacio Usquiano es la presencia de un máster en Relaciones Internacionales, licenciado en Derecho, licenciado también en Comercio Exterior, una presencia activa en varios momentos trascendentales de Cancillería, reuniones, consejos, eventos a nivel nacional e internacional, y jefe de varios departamentos de Cancillería, jefe del Departamento de Integración y demás, que eso nutre obviamente la figura, la presencia de Horacio Usquiano y sobre todo el análisis que hoy cerramos con lo que es la comunidad andina. Horacio, en el anterior programa hicimos con la presencia de Eloy Mendoza un análisis técnico, teórico un poco de lo que es la comunidad andina, pero el día de hoy nuestro público quiere nutrirse sobre todo de la idea de lo que es la comunidad andina en la presencia de los 45 años de vida y específicamente la presidencia pro tempore. ¿Por qué es importante para Bolivia primero ser parte de la comunidad andina, ser parte de este proceso de integración? Bien, para Bolivia es importante ser parte de este esquema de integración subregional andino, porque a partir de su presencia en este esquema se viene desarrollando muchos planes, programas y proyectos que viene desarrollando nuestro país, bueno, ahora como Estado plurinacional, en su camino a poder generar un proceso de integración mucho más consolidado en la comunidad andina. No debemos olvidar de que la comunidad andina es uno de los órganos de integración más antiguos de la región. Por lo tanto, Bolivia funda con otros países también con los que los has mencionado al comienzo de este programa, este esquema de integración. Por lo tanto, Bolivia va caminando hacia la integración con estos países andinos en ese ímpetu, en ese espíritu de complementariedad que a Bolivia siempre le ha caracterizado. Esa vocación integracionista que ahora está también plasmada en nuestra Constitución Política del Estado, lo va ejecutando en lo que significa la participación de Bolivia en la CAN. Hay un elemento importante, Horacio, es que Bolivia no ha querido salir de lo que es la comunidad andina, ¿no? Justamente uno de los debates ya años pasados era la salida de Bolivia. La comunidad andina ha vivido momentos muy difíciles, muy duros, en su momento el ingreso y la salida de Venezuela en una década determinada, pero también lo que fue la posible, en este caso, desintegración de la comunidad andina. Hoy por hoy Bolivia ha mantenido una línea muy concreta, que es pertenecer a la comunidad andina, pero también ser parte de otros procesos de integración. Exacto. Lo que se tiene que analizar principalmente es la visión geopolítica que tiene nuestro país en lo que significa la subregión. Ver cuál es el contexto geográfico en el que nos encontramos. Somos el corazón de Sudamérica. Eso nos genera que podamos tener una articulación con lo que significa la comunidad andina a través de nuestra conexión con la hermana República del Perú, pero también tener un relacionamiento importante con lo que significa el Mercosur, de los 5 países de los cuales conforman este espacio de integración, con 3 compartimos frontera. Entonces es importante generar las sinergias necesarias que puedan llegar a una convergencia perfecta en lo que significa la comunidad andina y los países que lo conforman y el Mercosur.
Y evidentemente con eso damos la correlación en el sentido de una política de Estado integracionista que está manejando Bolivia y que desde el 2006 sobre todo la Cancillería lo ha tomado como un eje puntal para ser parte de cada uno de los procesos de integración que tenemos. Horacio, la percepción de la comunidad andina como todo proceso de integración es una percepción en dos enfoques fundamentales, el político y el económico. ¿Cómo podemos desglosar la presencia de Bolivia y sobre todo la esencia de la comunidad andina en cada uno de esos enfoques? Bien, no debemos olvidar de que la comunidad andina se siente en lo que se determina el sistema andino de integración, ¿no? Que está conformado por diversos organismos, de los cuales Bolivia participa activamente. Por lo tanto, en el ámbito económico, Bolivia, a partir de la participación en estos organismos, va impulsando su comercio exterior, va impulsando también el comercio intracomunitario y va generando los mecanismos necesarios que pueda generar un dinamismo de su comercio exterior al interior de la comunidad andina. En el ámbito político se tiende a generar una política basada en lo que lo hemos denominado una integración integral. Es decir, que no necesariamente el eje comercial vaya a conducir los caminos de un espacio de integración, sino que vaya a determinarse también una agenda social que también involucre a actores, por ejemplo, como las MIPYMES, por ejemplo, como la comunidad afrodescendiente, elementos como también los consejos consultivos, tanto también empresariales, que generen también el aporte a este componente social. Lo que Bolivia quiere generar con esta integración integral es generar una balanza en lo que es el ámbito comercial, la agenda comercial que se viene desarrollando en la comunidad andina, como también la agenda social. Es importante lo que el día de hoy, amigos de Enlace, Horacio Usquiano nos está comentando, analizando, porque la comunidad andina rompe también con ese esquema clásico de lo que es un proceso de integración encaminado solo al ámbito económico. La descripción concreta es ese análisis en el sentido de lo político, de lo económico, que sobre todo transpone al eje social, donde usted es el más beneficiado y donde evidentemente los ingresos económicos y el resultado político va a determinar en un beneficio colectivo, para Bolivia sobre todo y obviamente para cada uno de sus integrantes. Dentro de la idea de los procesos de integración, Horacio, no sé qué te parece a ti, desde 1836 podemos tener un antecedente de carácter histórico-político, ¿no? Con la famosa Confederación Perú-Boliviana del entonces mariscal Andrés de Santa Cruz, que ya marcó la idea, el camino, la trascendencia de mirar sobre todo la idea de un proyecto integracionista, ¿no? Que incluso anteriormente lo que fue nuestro libertador Simón Bolívar trató de reflejar la idea de que tengamos un eje en común. En ese sentido, la comunidad andina, ¿cómo puede fortalecer a los procesos de integración en toda la región? Bien, es importante tu pregunta, Carlos, en el sentido de que si bien haces alusión a lo que significa el inicio de la República en el siglo de 1800, es también indudable poder recordar de que la integración de los pueblos va mucho más allá, va incluso antes de la llegada de la colonia a estas tierras. Es decir, incluso lo que es ahora es este canal de televisión, Abya Yala, se tiende a reconstruir el Abya Yala, y el Abya Yala viene a ser pues esa conjunción de integración de pueblos que han vivido antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, a partir del camino de la integración, pero desde una visión de los pueblos, para los pueblos y con los pueblos, podemos llegar a participar en esquemas de integración como la comunidad andina, como en el Mercosur, como lo que significa el ALBA-TCP y en lo que significa a nivel hemisférico lo que es la CELAC, no dejando de lado lo que es la UNASUR, con la participación activa de los pueblos. Por lo tanto, la participación de los pueblos, sus actores principales, las organizaciones sociales, las organizaciones económicas, hacen de la comunidad andina ahora
un esquema de integración mucho más participativo, mucho más completo, mucho más interactivo en lo que significa el quehacer de la integración. Y evidentemente con ese enfoque podemos entender incluso lo que es la diplomacia de los pueblos, ¿no? Eje fundamental dentro de las nuevas teorías de las relaciones internacionales y que evidentemente Bolivia ha encabezado esta conceptualización. La diplomacia de los pueblos fortalece a la comunidad andina, Horacio. Indudablemente, Carlos, la diplomacia de los pueblos tiende a generar esa ruptura exegética, por usar ese término, esa ruptura academicista de lo que significa una diplomacia convencional. Tiende a ampliar una visión del relacionamiento de los pueblos, de las relaciones internacionales, pero también con la participación de los pueblos. No dejando obviamente la participación en las relaciones internacionales como actores principales a los estados, pero también apoyando a los estados están los pueblos, están las organizaciones sociales que apoyan a los pueblos. En el caso de Bolivia tienen un apoyo muy importante. Entonces, a partir de ese apoyo importante de nuestras organizaciones sociales, podemos ir construyendo la diplomacia de los pueblos como esa visión de integración, esa visión de relacionamiento internacional que tiene Bolivia con el exterior. Y con este elemento ir construyendo lo que es la patria grande. Estamos en enlace en el ciclo justamente de Construyendo la Patria Grande con la presencia de Horacio Usquiano, director de Integración y Cooperación Económica de Cancillería, analizando a la comunidad andina. Nos vamos a ir un corte y al retorno ya lo que es la presidencia pro tempore de Bolivia. Hoy por hoy uno de los elementos importantes, Horacio, es la presidencia pro tempore de Bolivia. Y justamente en estos 45 años de vida de la comunidad andina, tener esta enorme responsabilidad es un gran paso que Bolivia está tomando en cuenta. Amigos de Enlace, estamos volviendo justamente para entender lo que son estos 45 años de la comunidad andina y entender sobre todo la idea de lo que es la presidencia pro tempore de Bolivia. Horacio, ¿por qué es importante que Bolivia asuma esta presidencia pro tempore? Bien, es importante la presidencia pro tempore no solo porque le da a Bolivia la posibilidad de poder articular muchos programas que lleva a cabo con la comunidad andina, sino que a partir de lo que significa la entrega de la presidencia pro tempore, Bolivia viene a poder generar los elementos necesarios para poder implementar efectivamente lo que significa la reingeniería en el marco de la decisión 792. ¿Qué se encara por el tema de la reingeniería? Tal vez sería muy bueno detallarlo, conceptualizarlo, Horacio, para que sobre todo la teleaudiencia pueda tener muy claro de cómo se ha llegado a este proceso de reingeniería. ¿Por qué se ha tomado primero esta decisión? Sí, es importante hacer hincapié en algunos hitos importantes que se han dado en la comunidad andina en este último tiempo. El año pasado se ha logrado llevar a cabo la aplicación de una decisión, la 792, que determina los lineamientos estratégicos, los elementos a priorizar para poder llevar a cabo este proceso de reingeniería. Posteriormente, la presidencia pro tempore en ese entonces estaba a cargo de la República del Perú. Y es el pasado 14 de octubre que en ocasión de la comisión ampliada con ministros de Relaciones Exteriores, el Perú hace la entrega de la presidencia pro tempore a Bolivia, en este caso en el marco de la normativa andina por orden alfabético, nos llega esta importante actividad que tenemos que llevar al mando de lo que significa el sistema andino de integración. Pero bien, ¿qué es en realidad la presidencia pro tempore de Bolivia en lo que significa la implementación misma de lo que es la reingeniería? Como ya te había mencionado, la reingeniería en el marco de la citada decisión tiene 5 ejes prioritarios a poder desarrollar. Uno de esos 5 ejes está determinado en lo que es la reestructuración del sistema andino de integración, está determinado por lo que es la integración social, el impulso y la profundización de una integración comercial,
lo que significa una integración eléctrica, y lo que determina como quinto y último punto la convergencia de este espacio de integración subregional con otros espacios de integración a nivel del... Cada uno de estos ejes, Horacio, tal vez sería importante que podamos irlo desglosando con ejemplos concretos, ¿no? Para ver cuál es el beneficio real, concreto en términos económicos, con un trasfondo político que genera y que va a ser para Bolivia. Claro que sí, Carlos. Esos 5 ejes principalmente se basan en un análisis profundo de lo que significa la participación de la comunidad andina en el contexto internacional. Son 45 años que ya han pasado de la integración. Son ya del otrora pacto andino y grupo andino que se ha ido conociendo años atrás, décadas atrás. Se ha ido avanzando en una integración, en una institucionalidad de la integración, pero que en la actualidad no determina acciones concretas respecto al nuevo contexto internacional en el cual deben desenvolverse los países y el mismo sistema andino. Por lo tanto, estos ejes priorizados tienden a poder catapultar a la comunidad andina al nuevo escenario del contexto internacional. Vamos por el primero, lo que es la reestructuración del sistema andino de integración, que básicamente está sentado en instituciones importantes, como es la Secretaría General de la Comunidad Andina, que tiene como sede Lima. Se tiende a generar una estructura mucho más articuladora de lo que se tenía antes, y de manera de poder, con una secretaría mucho más dinámica, mucho más articuladora, poder trabajar en las otras instituciones y con las otras instituciones de los países. También tenemos lo que significa una reestructuración importante de lo que es nuestro sistema de solución de controversias. Sabemos que el Tribunal Andino de Solución de Controversias, con sede en Quito, tiene importantes desafíos que lleva a cabo para poder solucionar las controversias que se vayan generando a nivel de la subregión. Pero es necesario poder llevar a cabo un tribunal andino que responda a las necesidades de los países. Es decir, si bien a la fecha se ha generado un nivel institucional importante, pero ese tribunal andino muchas veces no está respondiendo a lo que significa los intereses de los países. Por lo tanto, es importante llevar a cabo una reestructuración, un análisis profundo de este mecanismo de solución de controversias que permita a los países poder interactuarse y tener una comodidad dentro de lo que significa este espacio de integración. Porque si no queda como una institución simplemente, podríamos denominarlo un elefante blanco tal vez, que está ahí pero que no tiene una aplicabilidad directa. Exacto, o sea, ver que el mecanismo de solución de controversias no sea recurrente, no sea solamente de meros trámites, no responda necesariamente a lo que vayan a determinar actores privados dentro de lo que significan los países, sino que también responda a las necesidades judiciales y a las necesidades de interpretación jurídica de lo que significa el ordenamiento jurídico andino vigente. Un otro elemento de esta reestructuración del sistema andino también está asentado en lo que significa el análisis de la participación del Parlamento andino. Si es que acaso el Parlamento andino es posible llegar a generar una migración a lo que significa el Parlamento de UNASUR en virtud a la duplicidad de actividades. En lo que es el punto 2, lo que es la integración social, tiende a generarse principalmente en elementos como son la integridad, la integración en materia de migración, por ejemplo, ¿no? Si bien tenemos una decisión, la 548, que determina elementos importantes que van a generar un transporte o mejor dicho, una vinculación en materia de migración dentro de la subregión, pero es importante generar un elemento que vaya a poder determinar una integración andina mucho más profunda. Entonces, no necesariamente la migración como un eslabón dentro de lo que es la integración andina va a poder va a poder aportar. Es necesario también poder explorar otros elementos, como son, por ejemplo, la participación de comités consultivos, la participación del Consejo Afrodescendiente, el Consejo Andino Indígena. Entonces, esos elementos hacen a la integridad de la integración social. Por lo tanto,
ese segundo elemento de análisis dentro de estos 5 eslabones que hacen al proceso de implementación de la reingeniería es importante analizarlo. Bueno, un tercer punto está obviamente determinado en lo que significa la profundización del comercio intrarregional, es decir, la profundización de la vinculación comercial. Para Bolivia es importante el mercado andino, no solamente por la apertura de mercados en el ámbito oleaginoso, sino que a partir de la apertura que se tiene en el mercado andino es posible diversificar nuestra oferta exportable con mayor valor agregado. Por lo tanto, es importante generar elementos que vayan a profundizar y a mejorar el comercio intracomunitario. Y en ese sentido, Horacio, creo que un dato importante sería que Bolivia llegue a exportar la mayor cantidad de productos hacia lo que es la región de la comunidad andina de manera general. Eso nos determina justamente la idea de la importancia, la relevancia de ser parte hoy de la comunidad andina. Si en más porcentaje exportamos justamente a estos países, entonces evidentemente tenemos que fortalecer ese elemento. Así es, Carlos, es importante, como ya lo mencionaban, el mercado andino para lo que significa las exportaciones bolivianas, pero también es importante aperturar este mercado a partir de una política de diversificación de nuestra oferta exportable con mayor valor agregado y también poder generar los mecanismos que vayan a facilitar el comercio. Por ejemplo, se trabaja en centros integrados binacionales que vayan a facilitar el comercio, principalmente con nuestro socio Perú, ¿no? Un cuarto elemento está relacionado a la interconexión eléctrica. Como todos nosotros sabemos, uno de los elementos a futuros que va a tener Bolivia como parte de su política comercial y de su política de exportación hacia el exterior es obviamente la electricidad, ¿no? Entonces, el poder generar las sinergias necesarias que puedan generar en el sistema interconectado nacional con lo que significa los países andinos va a poder no solamente satisfacer las necesidades de energía eléctrica que tiene Bolivia y los países andinos, sino a partir de una integración completa y eficiente se pueda generar excedentes que puedan ser exportados extra comunidad andina. Me están llevando un corte, Horacio, te invito a que continuemos para terminar justamente esta reflexión en el tercer bloque, y entendamos claramente lo que es la figura de la presidencia pro tempore para Bolivia. Amigos de Enlace, estamos justamente analizando estos 45 años de vida de la comunidad andina, un proceso de integración latente, un proceso de integración que está resurgiendo, como nos acaba de explicar Horacio Schiano, la sólida reingeniería que se está dando en cada uno de los ejes que se están tomando y ante todo la presencia hoy de Bolivia encabezando lo que es la comunidad andina. Estamos en Enlace, construyendo la patria grande. Nos vamos un corte, no se mueva porque estamos analizando la comunidad andina. Simón Bolívar constituyó uno de los ejes fundamentales a nivel de libertador que fue en cada uno de los países. Y hoy estamos analizando lo que son los 45 años de vida de la comunidad andina y de lo que hoy estamos en el ciclo construyendo la patria grande. Horacio, nos quedamos en el anterior bloque en lo que es la convergencia, en ese quinto elemento, quinto eje que marca justamente esta reingeniería de la comunidad andina. Así es, Carlos, el quinto y último elemento de lo que significa estos ejes priorizados determinados por la decisión 792 de implementación de la reingeniería está determinado por la convergencia, es decir, encontrar los elementos que vayan a converger, las sinergias, las complementariedades entre lo que significa toda la institucionalidad que se ha generado en la comunidad andina con lo que significa UNASUR, con lo que significa el Mercosur. Para nosotros este elemento es muy importante por lo que ya te había señalado, ¿no? La integración integral. Es importante ver de que podemos convivir en otros bloques sin dejar de pertenecer en uno de ellos, ¿no? Y de esta manera poder coadyuvar a esa integración dentro de lo que es en el hemisferio, reconstruyendo lo que habíamos hablado, ¿no? La Via Yala, ¿no? Para nosotros es importante este eje
dentro de lo que significa los ejes priorizados, ¿no? Y hay dos elementos que pueden cerrar esta idea que nos acabas de comentar, de analizar, Horacio, en el sentido de lo que Bolivia ve con el vivir bien y con la diplomacia de los pueblos. Dos ejes fundamentales, filosóficos, con una contundencia política muy fuerte y que estamos, si vale el término, exportando también, no solo a la comunidad andina, sino a toda la región, para entender de dónde nace hoy en día nuestra base a nivel de la comunidad internacional, ¿no? Cómo el vivir bien, la diplomacia de los pueblos se configuran, se unen para entender y para ser parte también hoy de la comunidad andina. Sí, si bien son importantes aportes en este Estado plurinacional, el vivir bien, el summa amaña, como lo llama nuestro ministro de Relaciones Exteriores, también es importante ver que esto ha trascendido o ha podido también complementarse con lo que significa el buen vivir, ¿no?, en el Ecuador, ¿no? Entonces, es importante que tanto el pueblo ecuatoriano como el pueblo boliviano, a través de sus visiones filosóficas, tanto del buen vivir en el Ecuador como del vivir bien en Bolivia, pueden aportar a lo que significa la comunidad andina en ese camino, ¿no? En ese camino de que no necesariamente la integración sea basada por cánones economicistas, sino que también el ámbito social, el componente social, la participación principalmente de los pueblos, es importante en el camino de la integración. Y qué importante que destacas esto, Horacio, porque Bolivia, Ecuador en este caso, está generando modelos propios, ¿no? En todo lo que es la historia, incluso de las relaciones internacionales, siempre hemos tenido la idea de copiar, ¿no? Modelos que han venido occidentalistas, en este caso de Europa, sobre todo, de Estados Unidos, que han marcado líneas muy importantes en las relaciones internacionales, pero que siempre en décadas pasadas, sobre todo en el caso de la historia de Bolivia, de lo que fue en su momento la República de Bolivia, hemos tenido la copia de esos modelos. Hoy, Bolivia, Ecuador, está construyendo sus propios modelos. Al construir sus modelos, construye incluso enfoques dentro de las relaciones internacionales que puede generar un nuevo relacionamiento, porque como tú lo has descrito hoy, ¿qué es lo esencial? Salir de lo que es lo comercial para entrar a la idea concreta de lo que es el ámbito social y de lo que es específicamente el beneficio para toda la comunidad. Horacio, la presencia de Ecuador, la presencia de Perú, la presencia de Colombia dentro de la comunidad andina también son fundamentales, porque si no están hermanados, si vale el término, los cuatro países, es difícil, ¿no? Un trabajo de equipo, si vale el término, es necesario. ¿Cómo podemos analizar la presencia de cada uno de estos países en la comunidad andina? Bien, Carlos, ante todo, estos cuatro países son países hermanos, son pueblos hermanos con los cuales compartimos diversos ámbitos, ya desde el ámbito cultural, desde el ámbito folclórico, desde el ámbito histórico. Partimos desde lo que significa lo que es la República. Venimos desde lo que significa Simón Bolívar y todo lo que es el proceso de emancipatorio en la región, ¿no? Entonces, tenemos lazos con estos países muy fuertes, lazos de integración muy fuertes, que han determinado el mismo nombre de lo que significa la comunidad andina. ¿Qué significa? ¿A qué nos referimos al hablar de comunidad? Es una comunidad, es una familia grande. Entonces, es una familia grande entre estos cuatro países que actualmente tienen la tarea de poder llevar a cabo los diversos programas que puedan, primero, fortalecer la comunidad andina y poder, a partir de ese fortalecimiento, poder convivir con otros esquemas de integración. Si bien el elemento o el eslabón importante, lo que es el ámbito comercial, puede que algunos países lo vaya priorizando, y también a otros países el eslabón social, es importante generar la convivencia necesaria bajo dos diferentes visiones que puedan permitir tanto a Perú, a Colombia, con una visión tal vez diferente de la integración basado en el ámbito comercial, versus una visión ecuatoriana y boliviana que tienden a generar una integración principalmente social, no dejando de lado obviamente el ámbito de la integración económica, que lo es importante, que es el motor muchas veces de lo que significa el desarrollo económico de cada país, pero también debemos virar hacia el lado social y ver de que de ahí también podemos encontrar elementos importantes que vayan a fortalecer la integración. Entonces, la integración tanto
con el Perú, con Colombia, con el Ecuador, es importante en este camino de la integración. Y elementos técnicos, si vale el término, Horacio, que son transversales de lo que estás explicando del tema social, el tema político y el económico sobre todo, podríamos verlo en criterios tal el caso del carnet de identidad. Hoy en día los bolivianos, peruanos, colombianos, ecuatorianos podemos viajar tranquilamente de un país a otro con la sola presentación del carnet de identidad. Eso hace que evidentemente un enfoque desde lo que es elementos consulares llega a lo que es también lo social, llega a lo que es comercial y evidentemente por detrás siempre el enfoque político. Entonces estamos consiguiendo, ¿no?, elementos muy importantes que hace justamente de la presencia del boliviano, ecuatoriano, peruano y colombiano en cada una de estas regiones. Indudable, Carlos. La identidad andina hace que, por ejemplo, tengamos en lo que es en el caso de Bolivia un pasaporte donde diga Comunidad Andina. Los televidentes que nos ven pueden ver en su pasaporte, los que tengan, que en la carátula dice Comunidad Andina. Esos elementos hacen al fortalecimiento lo que significa la integración de la subregión. Por lo tanto, a partir de esa integración, de esa visión de integración, de que el ciudadano peruano, colombiano, ecuatoriano, boliviano se sienta andino ante todo, va a fortalecer lo que significa la identidad andina. No necesariamente tal vez el ámbito de migración, si bien va a poder coadyuvar, pero también hay otros elementos que van a poder determinar que el ciudadano de estos países se sienta andino y obviamente de su nacionalidad, ¿no? Y obviamente tratar de llegar al ejemplo más grande que tenemos a nivel mundial, que es la Unión Europea, que ya ha conseguido obviamente la eliminación de esas barreras a nivel migratorio y demás, pero que ya nosotros a nivel andino tenemos un antecedente que se está trabajando, ¿no? Obviamente que aún hay que fortalecerlo de manera consular sobre todo, pero que estamos en ese camino concreto. ¿Qué deja cada uno de los países, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, para esta presidencia pro tempore? ¿Cuál es el reto que tiene cada uno? Me imagino obviamente de apoyar lo que es la presencia, la presidencia de Bolivia, pero ¿qué deja cada uno de ellos para el futuro sobre todo? Bien, el que Bolivia haya asumido la presidencia pro tempore es un reto importante, porque a partir de que va a poder presidir muchas reuniones, tanto a nivel presidencial, lo que es el Consejo Presidencial, lo que es el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, lo que es la Comisión de Comercio, compuesta por lo que son los ministros de Comercio y en este caso por lo que es nuestro viceministro de Comercio Exterior, presidir estas reuniones, supervisar estas reuniones, llevar a cabo los planes y programas. También se necesita del apoyo importante de los países, el apoyo a la visión que tiene en este año calendario que vamos a llevar a cabo como presidencia pro tempore boliviana, llevar a cabo estos planes y programas que los había mencionado y que se los vuelvo a sintetizar, que es poder entregar la presidencia pro tempore con una comunidad andina mucho más fortalecida, en los 5 ejes priorizados que determina la decisión 192. Es decir, poder avanzar desde lo que significa la reestructuración del sistema andino, en lo que es la Secretaría General, un mecanismo acorde y necesario en solución de controversias, revisar la participación activa de 27 comités y consejos y grupos ad hoc que se tiene en la comunidad andina, pasando por lo que es la integración social, la profundización de nuestros lazos comerciales, una integración eléctrica y la convergencia. Ese es el reto boliviano de poder entregar la presidencia pro tempore en septiembre del año 2015, generando de esta manera una comunidad andina mucho más fortalecida y catapultándolo a los retos actuales del comercio internacional. Horacio, es una responsabilidad gigante la que tiene Bolivia, porque evidentemente al término de lo que es esta presidencia pro tempore tendremos que demostrar resultados, ¿no? Ya hemos descrito el panorama, lo tenemos muy claro en la planificación de lo que se tiene que hacer, están muy bien determinados los 5 ejes que tenemos que seguir adelante para reencaminar y generar esta reingeniería de una manera muy práctica, y evidentemente los resultados lo veremos al término justamente de esta presidencia pro tempore. Amigos de Enlace, estamos en el ciclo Construyendo la Patria Grande, un ciclo que quiere reflejar justamente elementos desde la teoría, desde el análisis, pero que va a llegar a lo práctico, en lo que es el beneficio de cada uno de ustedes, del boliviano, en este caso del peruano, colombiano, ecuatoriano, dentro de la comunidad
comunidad andina, esos 45 años de vida de la comunidad andina que son fundamentales para Bolivia y para toda la región. Un proceso de integración que está generando un nuevo esquema y sobre todo una nueva época, una nueva historia. Me voy a ir al corte, Horacio, con un autor que ha tratado de entender un poco todo este proceso. Hugo Semmelmann, en un texto que nos decía de la historia a la política y de la política a una nueva comunidad internacional. Y es de ahí que este autor y muchos han tratado de entender lo que hoy se quiere hacer con los procesos de integración. Nos vamos a ir un corte ya para entrar a las conclusiones, a las reflexiones finales y ir cerrando lo que es el ciclo de la comunidad andina. Estamos en Enlace, construyendo la patria grande. Y en un abrir y cerrar de ojos, volvemos. Y así es, volvemos ya a las conclusiones finales, a estas reflexiones de lo que es el ciclo Construyendo la Patria Grande. En compañía el día de hoy de Horacio Schiano, director de Integración y Cooperación Económica de Cancillería. Horacio, entramos ya a la recta final del programa, ir cerrando lo que es este miniciclo de la comunidad andina que comenzamos en un anterior programa con la presencia de Eloy Mendoza y cerramos el día de hoy con esta reflexión final tuya de lo que es la validez y la viabilidad de que Bolivia sea parte de la comunidad andina y obviamente de la presidencia pro tempore. Una conclusión final, un encierre de todo lo que hemos hablado el día de hoy, por favor, Horacio. Bien, gracias, Carlos. Bueno, la comunidad andina para el boliviano y también para los compatriotas peruanos, ecuatorianos y colombianos es importante porque no solamente une a los gobiernos de los estados que los representa, sino une a los pueblos no solo en lo que significa la integración meramente comercial, sino une a los pueblos en lo que significa la integración social. Es importante ver cómo Bolivia, partiendo de lo que es la institucionalidad de la comunidad andina, tenemos ya presencia en la Secretaría General con un boliviano al mando de esta importante institución del Sistema Andino de Integración, como es Pablo Guzmán. Exactamente. A partir de las actividades que se vienen llevando a cabo en la Secretaría General, también Bolivia puede ir participando de manera activa en lo que significa el Sistema Andino de Integración. También tenemos nuestra magistrada Cecilia Ayllón, la que en otra hora era ministra de Justicia, como un elemento importante lo que significa la parte judicial de la comunidad andina. Pero también es importante que el boliviano, la boliviana, se sienta andino en lo que significa este esquema. Se sienta andino en el sentido de poder viabilizar en el ámbito económico muchas potencialidades que se encuentran en el mercado andino. Muchas potencialidades para las micro y pequeñas empresas que van desarrollando producción con destino a la exportación y puede encontrar importantes nichos de mercado, tanto en lo que significa el Perú como también en el Ecuador y Colombia. Por lo tanto, es importante poder fortalecer los lazos de integración en el ámbito comercial. También en lo social, como ya lo había mencionado, es importante generar esos escenarios, esos foros de discusión de los pueblos, de las organizaciones socialmente organizadas, que puedan poder llevar a la comunidad andina a poder conceptualizar una integración diferente a la que actualmente nos han estado acostumbrando. Amigos de Enlace, es justamente el beneficio que llega para cada uno de ustedes en lo que es el pertenecer a la comunidad andina. Horacio Schiano nos ha descrito perfectamente lo que es la idea de ser parte del beneficio de estar dentro de la comunidad andina y sobre todo de esa unidad de pueblos reflejado en el tema social y que transpone obviamente teorías clásicas antiguas de las relaciones internacionales que solo veían el tema comercial. Hoy estamos entrando en otra época distinta, en un enfoque totalmente diferente de lo que es ser parte de un proceso de integración. Por eso Bolivia no quiere ser, o quedarse mejor dicho, al margen de la comunidad andina, pero a su vez seguir perteneciendo a otros procesos de integración, tal el caso del Mercosur. La viabilidad a nivel comercial, de manera muy específica, Horacio, al ser parte Bolivia de la comunidad andina, en ese sentido estricto, de lo que es el comercio, cómo llega el beneficio para nuestros televidentes. Bien, la liberalidad viene determinada por el universo arancelario que se encuentra liberalizado en su totalidad en lo que significa la subregión. Por lo tanto, cualquier iniciativa empresarial de exportación a algún mercado
peruano, colombiano o ecuatoriano, tiene en este caso la liberalidad completa en lo que significa estos mercados, la liberalidad expresada en lo que significa el arancel, ¿no? No existe un cobro alguno de un arancel que pueda generar una restricción al comercio boliviano a estos mercados. Es importante, a partir de ese universo arancelario liberado, poder, con las políticas y planes y programas que se vayan desarrollando con el gobierno, poder generar una visión de exportación continua hacia estos mercados que pueda generar un desarrollo del quehacer exportador boliviano dinámico y creciente en el tiempo. Y es que la idea es constantemente ir fortaleciendo los niveles de exportación, porque con eso tenemos los ingresos más altos que se puede dar a nivel económico. Un elemento importante, amigos, que nos acaba de describir el invitado, es que no hay impuestos. En el tema arancelario es el cero arancel, o la teoría del cero impuesto, si vale el término, ¿no? Es de ahí que encontramos justamente un dinamismo muy clave para ser parte del proceso de integración, para que usted se sienta tremendamente beneficiado en lo que es sus exportaciones y evidentemente en esa relación comercial que tenemos con toda la región. Este cierre en temas comerciales también se va en temas económicos, en lo que son ingresos para Bolivia, ¿no? ¿Cómo podemos reflejarlo eso? Sí, si bien existe un mercado liberalizado en materia de política arancelaria andina, es también importante ver de los mecanismos que van a poder coadyuvar a la mejora de la facilitación del comercio. Lo había mencionado ya en lo que significa el eslabón de la profundización de la integración comercial en un elemento importante que son los centros integrados, ¿no?, de facilitación del comercio, entonces los denominados CEBAF, que se tiene actualmente un proyecto importante que se está construyendo en el desaguadero que va a poder facilitar el comercio hacia el Perú y del Perú hacia Bolivia, es decir, un centro donde el operador de comercio exterior pueda realizar todos y cada uno de sus trámites en un solo centro, tanto en lo que significa el cumplimiento de la normativa peruana y el cumplimiento de la normativa boliviana o viceversa. Esta normativa involucra a varias instituciones como son el SENASAC, como son Migración, como son Aduana, como son Policía Nacional. Por lo tanto, el trabajo de este centro integrado de facilitación de comercio va a poder mejorar el comercio y más que todo dinamizar el comercio intracomunitario, principalmente en lo que significa el mercado peruano. Y ahí tenemos un beneficio concreto, directo, de lo que es ser parte de la comunidad andina y de los grandes beneficios que se tiene a nivel comercial, a nivel de centros en este caso, que aglutinan justamente este relacionamiento a nivel migratorio entre fronteras y que evidentemente es un gran beneficio que tenemos para Bolivia. Y a ir concluyendo, ir cerrando toda esta idea, Horacio, que no lo comenzamos hoy, sino en el anterior programa con la presencia de Eloy Mendoza, el futuro. Creo que es importante determinar qué es lo que va a venir de aquí en adelante, qué se espera por parte de Bolivia, de esta comunidad andina, cuál es el futuro, evidentemente, que siga creciendo, pero en elementos concretos, cómo podemos generar una proyección. Bien, determinando ya los ejes priorizados para la implementación en sí de lo que significa este proceso de reingeniería, el reto para Bolivia es entregar la presidencia pro tempore con un avance sustancial en estos 5 ejes priorizados. Si bien no se los va a poder culminar en su totalidad en el lapso de un año, como determina la normativa andina, el reto es de avanzar lo más posible en el desarrollo de estos 5 ejes priorizados. También me olvidaba un elemento importante que va a determinar el ámbito comercial, que va a poder profundizar el ámbito comercial, es la promoción conjunta. Se viene desarrollando importantes avances en lo que significa promocionar nuestra oferta exportable pero comunitaria, no necesariamente boliviana o ecuatoriana o colombiana, sino una promoción conjunta, es decir, llegar a ferias internacionales, pero como andinos, no como países individuales. Entonces, esta promoción conjunta va a determinar que podamos también llegar a fortalecer nuestro comercio extracomunitario. Y volviendo a tu pregunta, el reto está determinado en estos 5 ejes priorizados y poder avanzar en los mismos de manera de poder llevar a la comunidad andina
a poder cumplir las exigencias de un comercio internacional, de un contexto internacional mucho más dinámico en la actual coyuntura internacional. Qué elemento importante, amigos, porque nos acaba de mencionar Horacio Usquiano que me imagino el sector artesanal se puede ver tremendamente beneficiado al tener una presentación a nivel internacional como el bloque de lo que es la comunidad andina, ¿no? Pero también, obviamente, los demás sectores productivos que tenemos en el país y en cada región. Vamos cerrando lo que es este ciclo, de este miniciclo, mejor dicho, de lo que es la comunidad andina, en lo que ha sido la presencia de Cancillería, de la Academia Diplomática de Abya-Yala, por medio de lo que es Enlace, para generar este análisis de los procesos de integración. Organismos, instituciones que vemos necesario generar el análisis, generar la interpretación de cada uno de los procesos que aún nos falta por analizar con mayor cantidad incluso de invitados que vamos a tener y que hoy estamos cerrando este miniciclo de lo que es la comunidad andina. Horacio, lo primero, ¿cómo te sentiste en Enlace en Abya-Yala Televisión? Totalmente muy cómodo y bueno, como lo había mencionado al inicio, los agradecidos somos nosotros, los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en especial el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, que nos permite poder llegar al público televidente de Abya-Yala con el quehacer de la integración, cómo Bolivia va participando en los diferentes esquemas de integración. Hoy nos tocó analizar lo que significa la comunidad andina. Entiendo que también se van a analizar otros esquemas de integración, pero es importante llegar al público con este análisis, con esta actualidad, con esta información actualizada de lo que significa la comunidad andina, las perspectivas, la situación actual, cómo se viene desenvolviendo, cuál es la participación de Bolivia en este esquema de integración. Bolivia ya no ha dejado de ser un partícipe pasivo de estos esquemas de integración, en especial de la comunidad andina. Ya viene desarrollando planes, programas que vienen consolidándose en estos esquemas de integración y que también se van copiando en lo que significa otros esquemas de integración. Por ejemplo, la comunidad andina se ha desarrollado lo que significa ya la mesa indígena, la mesa afrodescendiente. En el Mercosur, en ocasión de la presidencia pro tempore de Venezuela, se ha llegado a tener una reunión del Mercosur indígena. Es decir, que los esquemas de integración van viendo a la comunidad andina cómo nosotros vamos aportando en lo que significa el aporte social de la integración. Entonces van también copiando esas ideas y van tratando de desarrollar a lo que significa el Mercosur, que como ustedes lo conocen es un espacio de integración con una visión comercial mandatada por lo que es el Tratado de Asunción, pero que actualmente ve también que el Mercosur indígena es posible en la actualidad. Horacio, lo primero te agradezco porque le acabas de dar ya la introducción a lo que va a venir justamente en los siguientes capítulos de Construyendo la Patria Grande. El día de hoy con la presencia del director de Integración y Cooperación Económica, Horacio Usquiano. Muchísimas gracias, Horacio, por ser parte de este ciclo, por colaborarnos y porque sobre todo el televidente entienda cuál es el gran beneficio de ser parte de la comunidad andina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así, amigos, vamos terminando, vamos cerrando justamente este programa en lo que ha sido los 45 años de vida de la comunidad andina, fortaleciendo la presidencia pro tempore por parte de Bolivia en este proceso de integración. Cerramos lo que es comunidad andina, pero inmediatamente abrimos lo que es el siguiente proceso de integración, ALBA-TCP. Tendremos invitados especiales, la presencia también a nivel internacional de lo que es la embajadora de Venezuela, la representación siempre que tendremos de Cancillería y evidentemente el trabajo que la Academia Diplomática, Cancillería y Abya-Yala van realizando por medio de lo que es Enlace y por medio del ciclo Construyendo la Patria Grande. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa. Esto fue Enlace Construyendo la Patria Grande. Soy Carlos Santalla y gustoso de compartir un ciclo más con ustedes.